Buenas noches, queridos amigos. Estamos en una nueva versión del Club Cuántico para conversar sobre ciencia, tecnología y mucho más. Hoy día con una muy interesante invitada, la profesora Lina Barrientos, musicóloga del Departamento de Música de la Universidad de Serena. Muy buenas noches, Lina. Muy buenas noches, Marcos. Muchas gracias por esta invitación y esperamos dar respuesta a las preguntas, inquietudes que tú tengas sobre la musicología y la etnomusicología. Bueno, la primera pregunta. ¿En qué consiste la musicología? ¿Cuál es tu trabajo de investigación y qué es lo que estás haciendo hoy día? La musicología nace más o menos en el siglo XIX, final del siglo XIX, como una ciencia dentro de las ciencias sociales. Y se ocupó en un principio en estudiar la música, construir las biografías de compositores, ver algunos aspectos teóricos de cómo iba avanzando la música y centrada específicamente en la musicología histórica, en la historia de la música europea. Ese era el objeto de estudio y el campo de estudio originalmente. Con los años eso se ha ido ampliando porque entraron a estudiar también las otras músicas, las no europeas. Y también los estudiosos, los musicólogos, ya dejaron de ser solo europeos y estadounidenses, sino que pasaron a ser africanos, algunos chinos, japoneses, latinoamericanos. Entonces se amplió el campo. Para hacer los estudios respecto de música que ustedes hacen, además yo supongo que tienen que relacionarse con otros ámbitos de la ciencia o del arte, con matemática, física. ¿Es así? Hay algunos campos que sí se relacionan, como por ejemplo un área de la musicología, sería la musicología sistemática, que algunos dicen que ya eso no es válido, toma otros campos. ¿Por qué? Porque la musicología sistemática abarca su relación, los estudios musicales se relacionan con otras disciplinas, y entre ellas, por ejemplo, está el estudio del sonido, la acústica, la física acústica. Y eso ha servido para mejorar la construcción de los instrumentos. Una de las más antiguas, ¿no?, que fueron perfeccionando, gracias a los estudios de física acústica, se fueron perfeccionando los diferentes instrumentos que nosotros conocemos ahora como la orquesta sinfónica, pero también fueron variando. Por ejemplo, ahora el contrabajo no es ese tremendo contrabajo que tú ves, sino que es una tablita conectada eléctricamente con las 4 cuerdas y es eléctrico. Pero perdió todo su esencia. Claro, o sea, perdió eso de que el contrabajista ande como un caracol, ¿no? Con Lina, estábamos conversando fuera del programa respecto de la reconstitución de sonidos muy antiguos, y un trabajo que tú estás haciendo con otros investigadores. ¿Por qué no nos cuentas un poquito acerca de eso? Dentro de la musicología hay 3 líneas. Una, la musicología histórica, la composición, la historia de los músicos, etc. La musicología sistemática, donde se ve la música desde otras disciplinas también, y todo el aspecto teórico. Y la etnomusicología, que partió estudiando la música de otras culturas, ¿ya? Y en ese campo es donde yo me he estado moviendo. Me he desarrollado porque me enamoré de la música andina y empecé a estudiar la música andina. Y dentro de mis últimos estudios de música andina estuvimos trabajando con los sicuri, unos tipos de flautas de pan que están en el norte, en la región de Tarapacá, en Cariquima, un pueblito de la comuna de Colchane, que fue muy importante, que fue un marca, pueblo centro andino. Bueno, y estos sicuris ya están casi perdiendo, muriendo esa música, pero al estar estudiando esto, dimos una conferencia en Santiago, la cosa es que alguien se contactó conmigo por eso, y me invitó a participar en un proyecto que lo hemos nominado Achalay, que ha reunido en este momento hay como 30 investigadores, ya estamos terminando el proyecto, y que
su objetivo central fue la recuperación de un sonido de instrumentos que ya son imposibles de tañer, porque están rotos o en muy mal estado, y han tenido y cómo poder recuperar esos sonidos. Entonces, esto viene por un italiano, Francesco D'Amatia, que se juntó con unos físicos, amigos físicos y matemáticos, que sabían esto de la modelación física matemática y cómo a través de la modelación física matemática poder recuperar estos sonidos de estos instrumentos. Entonces se contactaron con Chile a través de Reuna y Red Clara, que es una red académica y de científicos financiado por Red Clara, por la Comunidad Europea, algunos de sus proyectos, la mayoría de sus proyectos, y los otros Reuna particularmente por las universidades de Chile, que están adscritas a Reuna. Y comenzamos a trabajar en esto. Nos reunimos al principio investigadores de 7 países de América Latina y España, y comenzamos a conversar vía videoconferencias, a reunirnos por videoconferencias para determinar qué instrumentos en América Latina serían factibles de reconstituir su sonido, porque están en muy malas condiciones. Entonces ahí nos contactamos con un arqueomusicólogo que se llama José Pérez de Arce, que trabaja en el Museo Chileno de Arte Precolombino. Y con él y con otros más fueron apareciendo arqueomusicólogos, ingenieros acústicos, matemáticos, y una diversidad de investigadores que se entusiasmaron por el tema, y empezamos a cubrir la primera etapa. Primera etapa, elegir qué instrumento. Se configuró este grupo de investigadores y en los estudios que empezamos a realizar decidimos elegir 6 instrumentos de los 6 países de Latinoamérica que estaban participando. El 7º era España. Y entonces, ¿qué instrumento? América Latina se caracteriza por los aerófonos. Entonces debe ser un aerófono. Así que dentro de los más antiguos y que tenían problemas de poder rescatar ese sonido, algunos de ellos todavía tienen una práctica etnográfica, le llamamos nosotros, que es tan vigente, como por ejemplo la ocarina zenú de Colombia, de la cultura de zenú. Pero igual quedó esa ocarina por la antigüedad que ésta tenía. Después elegimos también una piedrecita que se ha denominado ilmenita sonora olmeca, de la cultura olmeca en México, pero que se pone dentro de la boca y es un ruido bucal. La otra es la botella silbadora, que es muy particular, no sé si la conoces. La vi cuando publicaste tu artículo en la revista del Club Cuántico, está la foto. De cerámica, tiene 2 o 3 vasijas unidas por unos puentes. Tú le haces, las soplas y suena, le pones agua y la mueves y suena igual, ¿ya? Entonces se hablaba de una que tenía tal conformación que al moverla sonaba como los latidos del corazón. Se eligió la Antara Paraca de Perú, de Bolivia también una Antara más chiquitita, la Yarachi Yura, de una comunidad Yura, y de Chile fue un descubrimiento que se hizo hace poco, que se encontró en el año 2010 aquí en las Compañías Bajas, en una flauta codada.
Y de esos instrumentos entonces se buscó, se estudió y se vio cuál era un poco más compleja, yo creo, que pensaron los ingenieros, y se eligió la flauta, la antara paracas. Por eso tiene 5 tubos, como una zampoña, 5 tubos, pero cada tubo tiene 3 dimensiones distintas. Y al soplar da un sonido que lo hemos catalogado como rajado, un sonido rajado, ¿ya? Y entonces fue la odisea de cómo trabajar eso por parte de los ingenieros para reconstituir ese sonido. Y la idea es, ¿estos instrumentos estaban en buenas condiciones o hubo que reconstituirlos? No, no se reconstituyeron, están rotos. No, desde el punto de vista físico. No del punto de vista físico, sino que desde el punto de vista computacional es una reconstrucción de las condiciones bajo las cuales se produce el sonido. Claro, sí, solamente se midieron, ¿ya? Y con un aparatito que entra el sonido, que emite un sonido y rebota el sonido. Entonces, al rebotar ese sonido pueden ver cómo opera y vibra adentro el aire y el sonido y pueden rescatar. Y ese sonido que rescatan lo grabaron y lo metieron al computador. Okay. ¿Ya? Y de esa manera fueron tubo por tubo y parte por parte haciendo la reconstitución. El ingeniero a cargo de esto, Patricio de la Cuadra, y él decía, este es un sonido resucitado. ¿Ya? Y hablaba del sonido resucitado. Me contaste que una vez terminados estos estudios incluso se había hecho una pequeña obra musical, no sé si pequeña, a lo mejor grande. Sí, no, más o menos unos 10 minutos dura la obra. Y era la parte final del proyecto, ¿no? Teníamos que cerrar con un concierto, un ciberconcierto, que al final no se pudo hacer como en tiempo real, pero sí se grabó y se va a subir a la red. Y lo compuso... ¿Esto significa que todos vamos a poder escuchar? Sí, claro. Y a lo mejor hasta lo suben en YouTube. Y el compositor es Carlos Mancilla, de Perú. Y él hizo la obra y vino a Chile, se juntó con un boliviano, con los chilenos, y armaron un mini concierto con obras de otros grupos, pero además esta obra donde se ocuparon instrumentos acústicos, o sea, en físico, que uno estaba tocando, e iba jugando con este sonido que aparecía en el computador. Lina, pasando, voy a dar un pequeño salto, te quiero preguntar y respecto del uso que dan los que construyeron estos instrumentos. ¿El uso era principalmente religioso? ¿Es música religiosa? ¿Tenía que ver con sus dioses, sus cosmogonías, sus cosmologías? La mayoría de los instrumentos musicales antiguos de América Latina tienen que ver con su cosmovisión. Están directamente relacionados, son instrumentos rituales. Y eso fue una complicación en el grupo, cómo se iba a usar este sonido reconstituido. Entonces decidimos dejar una pauta de uso, que puede ser como concierto, pero también puede ser como un sonido de... no va por el computador no va a ser ya un sonido ritual. Ahora, lo que se reconstituyó es el sonido, no la música. Y no hay ninguna posibilidad, eso está absolutamente perdido. Claro, no sabemos. Lo que sí se puede etnográficamente deducir que podría haber sido así. Por en Perú, por las transcripciones que hicieron unos franceses, los Dacour, en los años 25. Hicieron unas transcripciones de melodías que encontraron. Otro, por unos escritos, unos códigos de Martínez de Compañón.
Pero estos instrumentos son más o menos de qué época para contextualizarnos, o son todos de diferentes épocas. Son de diferentes épocas, pero la Antara Paraca está antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo, 140 antes de Cristo, 200 después de Cristo. Y tomemos en cuenta que en esa época la visión que el hombre tenía del mundo era absolutamente diferente a la que tenemos hoy día. Claro. Pero de todas maneras está reconstituyendo una parte importante de la historia de la humanidad. Yo creo que esto es notable. Claro. Esta relación música, cosmogonías, cosmología, ¿se mantiene todavía viva en nuestra época? Se mantiene viva, y como te decía al principio, nosotros en este estudio con los sicuris de Cariquima, ellos solo tocan en las fiestas patronales, en las fiestas de los santos patrones, pero dentro de una ritualidad andina, aymara en este caso. Entonces ahí es donde se produce el sincretismo de las creencias. Porque ellos le tocan a la Pachamama, a los Malcos, y también saludan a San Juan pero ese sincretismo, y a la Virgen, claro, a Cristo. Claro, tienes toda la razón. Pero ese sincretismo no produce la emergencia de nuevos dioses, se mantienen todavía las mismas figuras. Los nuevos, los jóvenes, las nuevas generaciones, ya es cristianismo. Y conservan el ritual a la Pachamama, de saludarla en algo muy íntimo y a veces ni siquiera muy sabido qué es lo que están haciendo. Pero dentro de este estudio que nosotros hacemos con nuestro grupo Gemandina, fuimos a Cariquima. Por ejemplo, subimos al cerro y vimos el ritual al sol. Estos instrumentos se usaban en rituales, la música es ritual, y lo que yo te estaba contando, que estuvimos en un ritual al Inti, arriba del cerro Puna, en Cariquima, y Cariquima está a 4.000 metros de altura, así que te puedes imaginar, significó subir, pero fue impresionante. Ahí se hizo una bilancha, el sacrificio de un cordero blanco, que justo aparece el sol y le cortan su yugular y corre la sangre a la Pachamama, ¿ya? Y rompen los sicuris tocando, ¿ya? Y danzando arriba del cerro. Impresionante. Claro, entonces todos estos instrumentos antiguamente tenían sus propios rituales, especialmente al sol, ¿ya? A la Pachamama y el sol en las divinidades. O sea, el rito era una sola cosa, el baile, el instrumento, todo, o sea, el acto, el sacrificio, claro. Tenía una gran unidad. Claro, y si tú te acuerdas, la música clásica partió como música ritual, con el canto gregoriano. Ya, la música occidental europea parte con el canto gregoriano, parte en la iglesia, y por muchos siglos, varios siglos, los compositores eran monjes, sacerdotes, monjas, como la Hildegard von Bingen, y ellos componían y hacían la música. Lina, pero la música es un elemento que acompaña al hombre, yo creo que desde los albores de la humanidad, sí, junto con la pintura y quizás antes, o no es una de las maneras en que el ser humano manifiesta su percepción del mundo. ¿Cuál es tu opinión? Es mi opinión, pero históricamente eso no se ha podido comprobar, científicamente, pero sí por datos etnográficos, por las conductas Pero humanas. ¿cuánto atrás puede uno ir y encontrar instrumentos, ejemplo, o cosas que pueden ser interpretadas como instrumentos? Lo que pasó cuando Darwin viene y descubre a los fueguinos, y era una comunidad del Paleolítico. Entonces, y ellos tenían sus cantos y vivían como en esa era. Entonces fue como lo más antiguo viviente que se encontró en el planeta. Y ahí tenían rituales con música de 2 sonidos, cantos con 2 sonidos, por ejemplo. Qué bonito. Lina, tú me contaste recién que tenías, que ya habían rescatado, que habían reproducido algunos de los sonidos para nuestros auditores y para mí. Sí. Sería fantástico si tú nos pudieras mostrar un poco del sonido de la historia. ¿Cómo aparece este sonido rajado de la Antara Paraca de Perú?
te fijas que en el medio había como un graznido, Sí. ¿no? Y eso es lo que se caracteriza el sonido rajado y lo da esa particularidad de que la flauta tiene, el tubo tiene dimensiones distintas. Y es algo que hacen todavía los chinos de Andacollo, el flautón chino. ¿Ya? ¿Otro quieres? No, todo lo que pueda. Qué bonito. Yo creo que con eso, porque si no... Qué bonito. Ese, no, no, pero es fantástico. Estamos, lo que te dije antes, escuchando el sonido de la historia, esto es historia. Claro, son sonidos reconstituidos por esta modelación. ¿Qué instrumento es? Antara Paracas. Ya. Antara Paracas. O sea, los dos sonidos que escuchamos Los dos es son el del mismo instrumento. instrumento. Fantástico, fantástico. ¿Y cuáles son los nuevos objetivos que ustedes se plantean ahora? ¿O esto se cierra aquí o hay De los algún proyecto? 30 investigadores, hay un grupito que fue el que más trabajó y que más se incorporó a llegar al final de este trabajo, y que son los Perú, Bolivia y Chile, se estuvieron muy unidos y se reconstituye este trabajo. Entonces, José Pérez de Arce quiere que continuemos un grupo trabajando con estos otros instrumentos y poder reconstituir otros sonidos, pasárselo a compositores y que se puedan componer obras con sonidos prehispánicos y más, y a lo mejor más atrás, antes de Cristo. Mira, impresionante. Que pueden ser reconstituidos. Lina, tú me contaste algo respecto de que en otros lugares también se había reconstituido sonidos de otros instrumentos. Como partió la idea, fue en Europa hay varios investigadores que están trabajando con la reconstitución de sonidos, de instrumentos, pero instrumentos egipcios y griegos, por ejemplo, ¿ya? Que han tomado, han sacado las dimensiones de dibujos incluso, ¿ya? Y han podido reconstituirlo de alguna manera con algunos restos, pequeños restos de lo que quedan de estos instrumentos. Entre ellos, lo que trabajó el Francesco da Mattia es el epigonio. Sí, me había contado. ¿Y cómo era el instrumento? Para que el entiendan y cómo funciona ahora. Es una cítara, especie de cítara arpa, ¿ya? Que con cuerdas. ¿Ya? Y reconstituyeron las cuerdas con rayos láser, donde tú cercas y vas teniendo los sonidos. Pero también esos sonidos los ampliaron y quedó en un sintetizador y en un teclado. Entonces tú puedes tocar un piano, el pianista puede tocar con el sonido del epigonio. Estamos en el siglo XXI. Claro. Sí. ¿Cuál es desde la perspectiva personal ahora, cuáles son tus proyectos y qué te gustaría hacer ahora respecto a lo mejor de este mismo tema o respecto de otras investigaciones en musicología? Mi tema más bien está por la etnomusicología y más relacionada con la etnografía musical. Entonces mi apoyo a este proyecto fue desde esa perspectiva. Y estoy trabajando ahora haciendo un estudio sobre la música en las 5 fiestas marianas del norte de Chile. De hecho, tú realizaste estos últimos días varias actividades, no sé si tenían que ver con eso, ¿no? Recuerdo que me mandaste un mail cuando estábamos concordando la hora. No tenía que ver con eso, que yo no me acuerdo, la memoria me empieza a fallar a esta edad. No, lo que hicimos fue la cantata Santa María de Iquique, sí, eso. En versión femenina. Mira, sí. Bueno, esperamos escucharla en el futuro. Lina, ya estamos llegando al final del programa, ha sido muy cortito, yo creo que en algún momento más adelante podremos seguir conversando sobre música, y esto es una actividad universitaria, académica y científica y artística que yo creo que es invaluable y que nosotros siempre debemos rescatar. Quisiera agradecerte tu presencia en el programa y no sé si quieres decirle algo a nuestros auditores y telespectadores por YouTube. Bueno, agradecer esta oportunidad de poder difundir este sonido tan antiguo
reconstituido, como dice Patricio de la Cuadra, que es el que trabajó con este equipo de la Católica, de la Universidad Católica de Chile, un sonido resucitado. Ya él habla del sonido resucitado. Y es una experiencia que nos evoca nuestra historia. Nuestras raíces. Y nuestras raíces. Muchas gracias Lina de nuevo, y Gracias. A ustedes, queridos amigos, muy buenas noches. Los esperamos en 15 días más con un nuevo episodio del Club Cuántico.